probables. Este es un cuadro que muestra los riesgos a los que estamos expuestos. No estamos hablando de riesgos solamente cibernéticos, sino de riesgos en general. Todas las cosas malas que podrían pasarnos están ahí desplegadas según el Foro Económico Mundial. Y si nos enfocamos en la parte superior izquierda, donde tenemos el mayor nivel de probabilidad y el mayor nivel de impacto, vamos a ver 4 rombos. Lo interesante es que por primera vez uno de esos rombos está relacionado con ciberseguridad. O sea, en cuarto lugar, según el Foro Económico Mundial, de riesgos que tenemos está un ciberataque. No sé si es muy claro, este rombo es un ciberataque. Y como quinto, o dentro de los primeros quintos, de los primeros 5 está fraude o robo de datos. Entonces sí hay una diferencia si comparamos con años anteriores, como 2016 o 2017. Por primera vez dentro de los 5 riesgos más probables y con mayor impacto, según el Foro Económico Mundial, está un ciberataque. Entonces no es una coincidencia, no es, digamos, algo, es decir, es algo que viene pasando, pero que se ha aumentado en el último tiempo, y eso nos lleva a mostrar que estamos en un punto de inflexión, ¿de acuerdo? Y que debemos hacer algo con respecto a ese punto de inflexión. Entonces acá es donde vamos a hablar de la generación 5 de amenazas, qué significa esa generación 5, pero para hablar de la generación 5 de amenazas vamos a ir un poco atrás y vamos a recordar cuáles son esas generaciones anteriores de amenazas y ver cómo hemos evolucionado y qué tipo de protecciones tenemos ante ellas. Entonces vamos a hablar de lo que son dichas generaciones, empezando por la primera, que fueron los virus, ¿de acuerdo? Pero los virus empezaron cuando todavía no teníamos ni siquiera redes. O sea, para uno instalar un virus en los finales de los 80, pues tenía que alguien pasarle a uno un disquete, un floppy de esos grandes o de los pequeños, y uno tenía que instalarlo, ¿de acuerdo? Porque cada computador estaba aislado. Teníamos nuestros datos, eran supremamente importantes, había un boom gigantesco de computadores personales, pero todos teníamos nuestros datos localmente y no había una conexión entre ellos. La conexión, o sea, para pasar un virus de un lado al otro tenía que tomar un disquete, caminar de un lado, ponerlo e instalarlo, ¿de acuerdo? Y ahí surgieron las primeras protecciones, que son los antivirus. Antivirus siendo la primera protección que crea lo que es el mercado de seguridad en los computadores. Luego la generación 2 empieza cuando los computadores se interconectan entre ellos y se crea internet. Entonces los atacantes se dan cuenta que ya no necesitan ir de un lado a otro con un disquete para instalar una amenaza, un malware, un virus en ese momento, sino que pueden acceder a los sistemas libremente porque están conectados a la internet. Entonces había una oportunidad muy grande para los atacantes y era, hay un sistema conectado, intento entrar a él, ¿de acuerdo? Y ahí surge la segunda generación de protecciones con el firewall. Ahí surge Check Point a inicios de los 90, creando el primer firewall comercial para proteger el acceso de la red. Ya los atacantes no podían entrar libremente a los sistemas. Luego, los atacantes siguen buscando maneras de ingresar a los sistemas, de comprometerlos, y encuentran que aunque exista un control de acceso, pues deben existir accesos permitidos, ¿de acuerdo? Si yo quiero dar acceso a una página web o algún servicio, pues tengo que permitir algunos puertos. Entonces los atacantes empezaron a fijar en las vulnerabilidades que se generaban en esas aplicaciones. Y al vulnerar las aplicaciones podían comprometer las aplicaciones y generar sus ataques. Y ahí vino la nueva protección, que era el IPS. Al principio se habló incluso de IDS, ¿no? Detectar primero, luego pasamos a un sistema de prevención. Y Check Point también en su momento fue de los primeros fabricantes de firewall, si no el primero, que incluyó dentro de su firewall componentes de prevención de amenazas para poder proteger las amenazas a las aplicaciones. Y posteriormente, más reciente, ya en los 2000, se conocieron los ataques de tipo polimórfico o de día cero, ¿de acuerdo? ¿Qué son ataques ataques polimórficos? Ataques que cambian tan rápido que las herramientas convencionales de detección no los pueden proteger, no los pueden prevenir.
Las herramientas convencionales usan algún tipo de firma, algún tipo de conocimiento de la amenaza para poder detectarla, y los ataques polimórficos o de día cero lo que hacen es o cambiar muy rápido o usar nuevos métodos que no son detectados comúnmente. Y para protegerse contra este tipo de ataques, entonces surgieron las tecnologías de sandboxing y antibot, por ejemplo, que lo que hacen es tener un nivel de inspección más alto, no basarse en una firma y poder hacer un nivel de detección o poder detectar este tipo de amenazas. El tema es qué tan protegidos estamos contra estas generaciones. Ahí estamos hablando sobre la cuarta, no hemos llegado a la quinta. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y es, ¿cuántos de ustedes hoy tienen un antivirus instalado en sus compañías? Creo que los que no están ganando es porque les da pereza, porque en realidad creo que hoy todos tenemos un antivirus instalado en nuestros equipos. O sea, es algo que el 100% de organizaciones tienen. ¿Quiénes tienen un firewall en sus organizaciones? Los que no levanten la mano, Guillermo va a estar muy pendiente para visitarlos, pero el 100%, normalmente el 100% de organizaciones ya tienen hoy un firewall. Lo que sí hemos detectado es que de pronto no tienen todos los firewalls necesarios, pero por lo menos un firewall sí tienen hoy en día. En la región, sinceramente, he visto, es un pequeño disclaimer, que hay mucho enfoque todavía en lo que es la protección perimetral y algunos data centers todavía no están adecuadamente protegidos a nivel de control de acceso. Pero alrededor del 100% de organizaciones tienen un firewall en sus organizaciones. IPS, ¿quiénes tienen IPS en sus organizaciones? ¿Quiénes lo tienen bien configurado? ¿O se sienten tranquilos con su configuración? Una cosa es tenerlo activo, o tener un equipo que hace de IPS, y otra cosa es que un IPS esté bien configurado y esté haciendo bien su tarea, ¿de acuerdo? Alrededor del 50% de organizaciones tienen un IPS adecuadamente configurado en sus redes. Estamos hablando de generación 3, una tecnología de los 2000, ya 17 años atrás. Ahora hablemos de sandboxing y antibot. ¿Quiénes en la sala tienen una tecnología de sandboxing debidamente configurada en sus redes? Alrededor del 7%, digamos que concuerda un poco con el margen de error de la pereza de levantar la mano con lo que se ve en la sala, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de cuarta generación. Entonces lo que vemos es que en este punto de inflexión las amenazas han ido aumentando, pero las protecciones, digamos, las organizaciones han quedado un poco atrás en esas protecciones y encontramos que en promedio las organizaciones están alrededor del 2.8 de protección. Si pudiéramos hacer, digamos, cuantificar el nivel de protección con respecto a la generación de la amenaza. Es decir, todavía tenemos un trabajo interesante que hacer nosotros como organizaciones, nosotros como proveedores y como proveedores de seguridad en subir esta vara, porque hay tecnologías que ya existen. Digamos, esto no es un tema de que no existan las tecnologías para protegernos, es un tema de que de pronto no hemos armado las estrategias o de pronto hemos creído que son muy complejas o no hemos encontrado la facilidad de hacerlas, ¿de acuerdo? ¿Y qué es entonces la generación 5? Es usar, ayúdame, por favor, adelante. Usar esos mismos métodos de ataque, pero a una gran escala, digamos, poder afectar no solo un vector de la industria, sino varios vectores de la industria, o usar no solo un vector de ataque, no solo te envío un malware a un computador, sino que uso distintos vectores de ataque. Por ejemplo, yo puedo comprometer el usuario de una persona o organización mediante un ataque a su dispositivo móvil y luego usar ese usuario para ingresar al sistema web y desde ese sistema web comprometer a la organización, ejemplo, ¿de acuerdo? O puedo a través del correo electrónico enviar un ataque para luego entrar dentro de la organización y poder afectar sus bases de datos. O puedo robar información de la organización de la nube, por ejemplo. Entonces son ataques que tienen múltiples vectores y que están usando tecnologías, digamos, de avanzada, que no son solo generadas por personas convencionales, sino que pueden ser incluso generadas por estados, como el caso de lo que ocurrió con WannaCry. WannaCry no fue un ataque generado por un estado, pero sí usó unas herramientas tecnológicas que fueron patrocinadas o desarrolladas por estados. ¿Eso qué quiere decir? Cuando un estado está involucrado hay mucho más apoyo económico, hay mucho más apoyo
seguramente mucha más también conocimiento detrás del desarrollo de esas herramientas, pues van a tener un impacto mucho mayor. Entonces tenemos herramientas más sofisticadas, más cobertura y un impacto mucho más alto. Entonces, teniendo este panorama, ¿cómo hacemos para protegernos contra el nivel 5? Entonces, ya las protecciones del nivel 4 no son suficientes. Debemos tenerlas y creo que ahí tenemos todavía una tarea que hacer todos nosotros. Tenemos que tener el sandboxing, tenemos que prevenir en tiempo real, pero también tenemos que cubrir nuestros puntos más débiles. ¿Cuáles son esos puntos débiles? Nuestros dispositivos móviles, por ejemplo. No pregunté dentro de eso quiénes tenían prevención de amenaza en sus dispositivos móviles, por ejemplo. O si tienen tecnologías de nube, ya sea software as a service o infraestructura como servicio, tienen protecciones en la nube para su información. Entonces hay puntos débiles, los atacantes los conocen y están vulnerándolos o aprovechando esas vulnerabilidades. Entonces debemos dar un paso adelante y protegernos. Pero ¿cómo hacemos eso? Entonces la pregunta más grande y una de las preguntas es ¿por qué no tenemos todos acá un IPS bien configurado? ¿Por qué no tenemos sandboxing? ¿Por qué no tenemos esas tecnologías? Entonces, ¿cómo hacemos para protegernos contra los ataques de quinta generación? ¿Qué necesitamos? Entonces, lo primero que necesitamos... Un momento, por favor, no vayas avanzando tan rápido. Necesitamos tecnologías que nos permitan prevenir en tiempo real. Eso es muy importante. No enfocarnos solo en la detección. Hay incluso algunos fabricantes que mencionan que lo importante es la detección porque de todas maneras vamos a ser atacados. Check Point cree que lo importante es hacer todos los esfuerzos por prevenir las amenazas, no solo detectarlas. Claro, tener todas las herramientas para hacer un análisis de una amenaza, pero lograr prevenirlas antes de que nos afecten. Entonces tener tecnologías de prevención en tiempo real con una amplia cobertura, o sea, cubrir todos los nuevos perímetros que existen, poder cubrir mi perímetro convencional, mi data center, cumplir los endpoints, que son nuevos perímetros cuando se están moviendo, poder cubrir la nube y los dispositivos móviles. Entonces poder tener una amplia cobertura con inteligencia compartida, que me permita, si descubro una amenaza en uno de esos vectores, poder bloquearlo en los otros vectores fácilmente o rápidamente u oportunamente. Entonces, si detecto una amenaza en un dispositivo móvil, poder detectar si esa amenaza está intentando propagarse o tiene relación con algo que está sucediendo en otra parte de mi organización. Y luego, usando las mejores tecnologías. Y cuando hablamos de mejores tecnologías, estamos hablando de una serie de funciones que son las que permiten tener muy buenos niveles de detección, estar preparados para protegernos contra las últimas tendencias de amenazas. ¿De acuerdo? Entonces acá hay una serie de tecnologías que están detrás de los productos de Check Point que hacen que todo funcione. Y esa serie de tecnologías pues tienen que ser las mejores de la industria. ¿De acuerdo? Si uno se pone a ver y se pone a pensar en todo lo que significaría tener todas esas tecnologías, pues se empieza a tener un panorama algo complejo. Pero el objetivo es poder consolidar todas esas tecnologías en un ambiente, en una arquitectura que me permita tenerlas consolidadas, unificadas y con una administración centralizada. Entonces poder tener las mejores tecnologías de prevención con una administración consolidada. Vamos adelante. Entonces la pregunta es, ¿y cómo nos movemos hacia allá? Es donde ustedes se sientan y dicen, uy, pero eso parece muy complejo, ¿no? Tengo que proteger mi nube, tengo que proteger mis dispositivos móviles, tengo que proteger el endpoint, ¿cómo hago para eso? Y muchas veces le pregunta uno a los clientes, ¿ustedes por qué no están allá? ¿Por qué no tienen esta tecnología? ¿Por qué no lo han hecho? Y algunas de las respuestas que encontramos es, nunca me va a pasar. Que digamos no es una respuesta que nos gusta encontrarnos porque no es real, las amenazas ya nos pueden afectar a todos y eso ha sido demostrado con las últimas amenazas. Otra respuesta es muy complicada, entonces, poner un sandboxing, tengo que modificar mi arquitectura, no sé cómo hacerlo, quién va a administrar, no tengo gente para administrar, etc. No hay manera de detener los ataques. Otra de las razones que dan es, yo no pongo tantas cosas porque igual me van a atacar, entonces más bien lidio o pago para tener algún tipo de seguro, por ejemplo.
Y una de las razones que tiene mucho sentido es, si yo me demoro cada tecnología implementándola 6 meses, imagínense lo que significa implementar 10, 15 tecnologías que usted me está diciendo que necesito poner. Entonces, si yo empiezo a sumar eso, me va a dar que yo en el 2025 voy a tener instalado lo que necesito. Es un tiempo muy alto, hay una complejidad muy alta. Y esto tiene sentido. Y ahí es donde entra Checkpoint a hacer que esto pueda ser una realidad. Porque uno de los objetivos principales de Checkpoint, y siempre lo ha sido, es facilitar la administración de seguridad. Y entonces lo que hacemos es tomar una serie, o lo que tienen que hacer ustedes cuando quieran cumplir con esos objetivos, buscar una serie de tecnologías, una serie de funciones que deben cubrir sus necesidades y luego ir a ver quién cumple esto. Y si se van y miran lo que es el panorama de fabricantes contra tecnologías, pues se van a encontrar un panorama bastante complejo, ¿no? Y si uno empieza a sentarse y a ver quién hace esto, quién hace lo otro, quién hace lo otro, y a cubrir como un rompecabezas con distintos fabricantes cada uno de los vectores, pues se va a volver mucho más complejo. Si uno ve este cuadro ya, inmediatamente se vuelve complejo el entorno. Entonces Checkpoint lo que hace es hacer esto posible. Toma todos esos bloques y genera una serie de tecnologías que trabajan en conjunto, que son complementarias, que tienen una arquitectura unificada, que me permiten hacer una administración centralizada y hacer posible la protección de las amenazas. Esta arquitectura se llama Infinity. Es una arquitectura cuyo objetivo principal es la prevención de las amenazas desde una plataforma con administración y con inteligencia de amenazas consolidada, centralizada, que me permite tener una administración completa de la infraestructura, un monitoreo de las amenazas de toda mi infraestructura y con una amplia cobertura para poder cubrir todos los vectores de amenazas. Hablemos de data center, hablemos de dispositivos móviles, la red, el endpoint, la nube. Podemos hacer un monitoreo centralizado. Continuamos, por favor. Infinity